Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos sintonizan en el canal de la Escuela Bíblica Claretiana, transmitiendo desde Catholic Theological Union en Chicago. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo. La otra vez, el jueves, nos quedamos en la iglesia de Mateo que tiene algunos problemas internos y otros problemas de base externa. Y en los problemas internos estábamos estudiando que posiblemente la dureza contra los fariseos es porque se está desprendiendo de la sinagoga. Y estábamos en el capítulo 23, ¿se acuerdan? Abran la Biblia, por favor, al capítulo 23 de Mateo, donde estaba, no se dejen llamar jefes, no se dejen llamar maestros, no llamen a nadie en padre. Así que ya lo saben, no llamen a nadie en padre. Y por más de que uno les dice, mi nombre es Manuel, padre. Bien. Entonces, Es que se sienten uno más. Es el título. Ok. Pues, si ustedes me pueden llamar como ustedes quieran, ¿verdad? Pero la Biblia dice que no llamen a nadie en padre. Ok. Capítulo 23, porque nadie puede tener la autoridad que tiene Jesús. O sea, solamente Jesús es maestro, solamente Jesús es pastor, solamente Jesús es líder. Esa es la enseñanza que está de fondo. En el Evangelio de Mateo nadie puede ocupar el cargo de Jesús. Después comenzaba este dicho, que quien se alaba será humillado, quien se humilla será alabado. Bueno, para una cultura donde el honor es muy significativo, tener buen honor. ¿Cómo se adquiere el honor? Por medio del nacimiento y por medio de buenas obras. Las personas que nacen con buen honor, ¿cuáles son? Las que vienen de una buena familia, las que tienen un buen apellido, las personas que no hay nada turbio entre sus descendencias. Por eso sirven las genealogías, para investigar que esa persona tiene buen honor. Y una vez que el honor se pierde, se pierde. Y por eso que se alaba. Hay personas que quizás estaban tratando de ganar también honor, diciendo yo soy esto, yo soy bueno. Y ese tipo de honor, no, el honor tiene que ser reconocido públicamente. No es de que una persona diga, este tiene buen honor, o el honor no se compra. La comunidad reconoce o la comunidad quita, ¿verdad? Y luego en el versículo 13, ya encontraron por ahí, vienen los hay. Hay de ustedes letrados y fariseos hipócritas que cierran a los hombres el reino de los cielos. No entran ni dejan de entrar a los que intentan. Y este era el texto que decíamos, que tener las llaves del reino de los cielos. María está perdida en el 3. La 3A. No, pues es que está aquí la 3A. Pues aquí estamos, mamita. ¿Dónde? Aquí, chiquita, aquí, en los ayes. Pues ese ya lo Ay, habíamos usado. hasta aquí llegamos, no vimos los ayes. Aquí. ¿Ok? Entonces veíamos que el problema, ya encontramos. Ya. Yo hablando como loco y todo el mundo perdido, menos María Eugenia. No, ya tengo aquí, pero... Muy bien, María Eugenia, muy bien. No quiero comenzar la Quinta Guerra Mundial. La semana me fue muy mal, toda la semana. Y el fin de semana con la escuela me fue muy mal. Dije, ay no. Era uno de esos días que uno dice, ay no, como que hubiese dado muchas cosas de que alguien me fuera a suplir ese fin de semana. Pero bueno, y luego llegué allá y me encontré con unos monstruos. Bueno, volvimos otra vez. Esperemos que... ¿No tuvieron misericordia de ustedes así como otras? Por eso les dije que la semana fue muy mal, muy mal. No sé, mamá. No, mamita, es que el karma, seguramente algo estoy pagando. El ser tan bueno con ustedes, yo creo el tenerle... Porque los nervios de todo el mundo dicen, ay, sí, como siempre nos dicen que los de Chicago. Y los de Chicago me dicen que los de... Ya todo el mundo lo digo mismo. Ay, el tener las llaves parece que en Mateo, en la comunidad de Mateo, no es muy bueno.
El tener las llaves parece que es riesgoso, especialmente, bueno, ¿qué harán los letrados y los fariseos hipócritas que cierran a los hombres el reino de los cielos? Fíjense, ¿será realmente cierto lo que esta gente está haciendo o más bien será una proyección de una comunidad que está lastimada y que está hablando mal solamente de ardor, de enojo? Cuando uno está enojado, a veces dice cosas pero no sabemos si estos están hablando, posiblemente reflejen ese momento donde se están separando y no habla muy bien de sus primos, de sus hermanos que están frecuentando la sinagoga. Pero también se puede correr el riesgo de gente que se quiera sentir superior porque sabe otras cosas, que sabe más. Y en vez de poner ese servicio para que la otra gente también se incorpore a la propuesta de Jesús, lo pueden estar utilizando como una manera de excluir. Y esto serviría también de advertencia para nuestros grupos, ¿verdad? A veces hay gente que lo que sabe a veces lo usa como más bien para controlar, para decir quién sí y quién no. Entonces, ahí está. Luego, hay de ustedes letrados y fariseos hipócritas que devoran los bienes de las viudas, mientras hacen largas oraciones para que los tengan por justos. La sentencia para ustedes será más severa. Aquí estamos hablando entonces de una cuestión de un robo, de injusticia. ¿Y cómo robarán los tesoros de las viudas? ¿Cómo lo harán? ¿Cómo devorarán los bienes? Con engaños. Con engaños, engañándolas. No, el hecho de que ya no tienen un nombre. O por el hecho de que hagan leyes que les beneficien o que aprovechen, que te vendan un discurso que te pueden decir, ay, yo voy a hacer oración por ti, Dios te va a querer más si tú das. Ese es más recibes. el que, hola mamita. Muy bien, a ver, muy bien. Entonces las personas es útil el traficar con la ley. Miren, acá pueden estar juntos. Ay, bueno. Ay, sí es cierto. Eso me pasa ay, qué feo se siente, ¿verdad? Ay, qué cosas. Ok, entonces el discurso religioso. Cuando alguien les pide, les pide dinero, o empieza a manipularles contándoles que esto, contándoles que el otro, y les dice, si ustedes dan, ese es casi como un robo. Y es un robo peor o más grave porque va involucrado. Esto se llama un pecado de simonía, castigado por el derecho canónico. Simonía. Simonía. De Simón, viene de Simón, un Simón el mago que aparece allá en los Hechos de los Apóstoles, que tenía poderes de hacer magia. Y después Pedro se enoja con el Simón el mago y le quita los poderes, y porque Simón les ofrecía dinero para que le dieran también los poderes que tenían para obrar milagros por obra del Espíritu Santo. Simonía. Entonces, los sacerdotes, los obispos que van y te hacen un servicio por dinero, están cometiendo el pecado de simonía. Es como chantajear, ¿no? Es venderte. Como es pretender vender la gracia. Pretender vender la gracia. Que te hacen que bautizos en tu casa, que comuniones en no sé dónde, que esto, que el otro. Y como ustedes a veces conocen tantos sacerdotes que vienen de tantas partes, que hacen misas en las casas, siempre y cuando no esté abierta a la gente, tengan mucho cuidado. Padre, pero si por ejemplo van a hacer un servicio y traen un objeto para vender, un rosario, un libro de oración, ¿eso también es? Pues se podría, bueno, en fin. Pero aquí estamos hablando de cosas cosas más graves. Entonces, y los que les devoran,
Las viudas eran las personas más bajas y que todavía venga alguien y te quite lo poquito que tiene la pobre viuda. Si es una viuda joven, pues la va a dejar prácticamente desprotegida en la calle y va a terminar y después la van a condenar porque es prostituta. O sea, ven cómo está el círculo vicioso, ¿no? Después viene, ay de ustedes letrados y fariseos, o sea, está con los que saben la ley, está duro y a la yugular, que recorren mar y tierra para ganar un partidario y cuando lo consiguen lo hacen doblemente más merecedor del infierno que ustedes. Ay, esto es cruel, o sea, es una exageración que hace Mateo. Yo digo, ay, no estaremos nosotros haciendo lo mismo para ganar un candidato para la escuela bíblica, pero nosotros es para empoderar. Y hacemos harto y hacemos esto para empoderar, para que la gente diga, bueno, valió la pena. Hay ustedes guías ciegos que dicen, quien jura por el santuario no se compromete, quien jura por el oro del santuario queda comprometido. Aquí va contra el juramento, tontos y ciegos. Es más importante el oro, el santuario, que consagre el oro. Dicen, quien jura por el altar no se compromete, quien jura por la ofrenda que hay sobre el altar queda comprometido. Estas son todas las explicaciones y los debates que se daban entre los grandes rabinos del siglo I. Y bueno, había dos escuelas, por ejemplo, la de Shammai y la de Hillel. Esas dos escuelas eran contemporáneas de Jesús y una era muy conservadora y la otra era más liberal. Y siempre estaban en disputa de cómo había que cumplir la ley, cómo podía uno violentar la ley, cómo podía uno transgredir la ley. Entonces, todos estos prácticamente están hablando de que la iglesia, la comunidad de Mateo, tiene grandes problemas internos. Y este capítulo 23 representa esos problemas internos porque posiblemente se están desprendiendo del judaísmo. Después viene, ay de ustedes letrados y fariseos hipócritas que pagan el impuesto de la menta, del anís y del comino y descuidan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la lealtad. Ese es el corazón del Evangelio de Mateo. No es que esté mal el cumplir, el pagar la ley de la menta, del anís y del comino. ¿Qué culpa tiene la pobre menta? Esas son las especies más queridas para la comunidad mediterránea. El comino no debe de faltar en ninguna de las comidas. La menta, con la menta hacen maravillas para toda la comida, para adobar el cordero, bebidas con de menta. Si ustedes están en el calor, pónganle hojas de menta, unos hielos y queda una delicia. Entonces, la menta, el anís y el comino, y se fijan por pequeñeces, pero lo bueno que a nosotros no nos pasa esto. Nosotros sí cuidamos lo que sí importa, que es la justicia, la misericordia y la lealtad. Pero hay personas que se cuidan de... Y luego dice, eso es lo que hay que observar sin descuidar lo otro. O sea, para que vean cómo Jesús no viene a decir que no cuiden la ley. Pero lo que está haciendo esta comunidad es relativizando la ley o haciendo prioridades para que la comunidad funcione. No puedes tú cuidar lo pequeñito y descuidar lo más importante. No es que lo pequeñito no hay que cuidarlo, pero hay que tener siempre este equilibrio, ¿no? Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Tú dices, wow. Cualquiera comparación con nuestra vida es mera semejanza. Hay de ustedes letrados y fariseos hipócritas que limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de inmoralidad y robos. Fíjense cómo la copa se vuelve a ser casi como una extensión de lo que es la persona. Igual que sería la copa de Jesús. El que pueda beber mi copa. Puedes beber mi copa porque la copa es de justicia. Aquí prácticamente la copa también va a ser el comportamiento de la persona. Se relaciona, es como una extensión de la persona. Fariseos ciegos,
Limpien primero por dentro la copa y así quedarán limpios por fuera. Y yo siempre les digo, si el espejo lo ven, si ustedes se ven sucios en el espejo, no limpien el espejo, limpiense ustedes, porque no es el espejo. Es uno que proyecta la suciedad en el espejo. Yo por eso no me puedo ahorita ver al espejo, ni en mi teléfono, porque no va a salir así con, ¿verdad? Tengo que esperar que salga todo lo malo, que se me vaya lo negativo para que estés tranquilito, te relajes. Limpiarse. Cada uno debería de hacer eso, no irse con resentimientos. Hay de ustedes letrados y fariseos hipócritas que parecen sepulcros blanqueados. Por fuera son hermosos, por dentro están llenos de huesos muertos y toda clase de inmundicia. Esta idea también nos puede traer a la memoria el capítulo, creo, 36 o 37 de Ezequiel. De Ezequiel cuando profetiza contra los huesos secos. ¿Se acuerdan que en la idea de Ezequiel que va ante el valle y Dios le dice, hijo de hombre, ¿qué es lo que tú ves? Y le mostró todo el valle que tenía lleno de huesos secos. Buenas tardes. Y entonces posiblemente traiga a la memoria que la comunidad prácticamente está muerta. Está muerta, pretende estar viva. Y esto es lo más triste de la comunidad. Cuando una persona está enferma y lo reconoce, todavía hay esperanza. Pero cuando la persona está enferma y no lo reconoce, o cuando la persona está muerta y pretende pasar por vida, y no solamente por viva, sino atractiva con la imagen de los sepulcros, ¿no? Está utilizando imágenes que son bien, que causan, que tienen que ver con contaminación. Acuérdense que para el judío todo lo que tiene que ver con muertos o con muerte, siempre tratan de evitarlo, siempre tratan de separarse. Entonces trae la mente, dice, así también son ustedes, por fuera parecen honrados delante de la gente, pero por dentro están llenas de hipocresía y maldad. Bueno, hay de ustedes letrados y fariseos hipócritas que construyen sepulcros grandiosos a los profetas y monumentos a los justos, mientras comentan, si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros antepasados, no habríamos participado en el asesinato de los profetas, con lo cual reconocen que son descendientes de los que mataron a los profetas. Terminen de hacer lo que se iniciaron sus antepasados, serpiente, raza de víboras. ¿Cómo evitar el juicio del infierno? Esta imagen posiblemente estará tratando de ser o aplicarse a la persona de Jesús, de que les está denunciando que fueron cómplices en la muerte del asesinato del justo. Y ahora lo están tratando de reconocer. Y bueno, parece que también que es bastante común que la persona a veces que se muere una persona o a un líder al que lo mataron y ya después viene el otro y le da la ofrenda, ¿no? Entonces, parece ser que con eso va. ¿Cómplices en el asesinato de quién, Pablo? De la muerte de Jesús. Acuérdense que este evangelio se escribe ya cuando Jesús está muerto. Y si Jesús era un profeta, estará con esta imagen tratando de decir, ustedes mataron a Jesús, el profeta, el justo. Y ahora a lo mejor están tratando lo honran, ¿no? Porque habrá un grupo que estará tratando también de decir que Jesús a lo mejor era bueno. Miren, para esto les estoy enviando profetas sabios y letrados. A unos los matarán y crucificarán, a otros los azotarán en la sinagoga y los perseguirán en la ciudad en ciudad. Aquí podemos tener la referencia prácticamente clara a lo que le pasó a Jesús. El hecho de que lo diga que lo crucificarán. Y la idea también, de los que los van a azotar en la sinagoga representa al grupo de seguidores de Jesús que ya no va a ser bienvenido dentro de la sinagoga. Sabemos que Pablo por ahí lo azotaron, lo sacaron de la sinagoga y lo azotaron. Entonces le estará pasando a algunos seguidores de Jesús lo mismo. Y bueno, y luego
Así recaerá sobre ustedes toda la sangre inocente derramada en la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien ustedes mataron entre el santuario y el altar. El crimen, la acusación es bastante grave. Está juntando prácticamente la sangre de todos los mártires de toda la historia, comenzando con la historia del justo Abel hasta la muerte de este señor de Zacarías, el hijo de Baraquías. ¿Quién sería este señor? Pues lo único que nos dice aquí, ¿verdad? Entonces, pero la acusación es grave. Es como si ustedes dijeran, van a ser responsables desde la muerte del justo Abel hasta la sangre de los profetas que han matado, por decir la verdad, en México, todos los asesinados, o los de aquí. ¿Qué profeta tenemos aquí que han asesinado? Oscar Chávez. A Oscar Chávez no lo asesinaron, ¿verdad? No, se murió. Martin Luther King. A Martin Luther King. El decir de ser un profeta de Martin Luther King, que a Malkovich lo mataron o Malcolm X. Bueno, entonces o a Colosio en México. A un finés, ¿escuchó de un finés, padre? Que tiene apellido finés, que creo que él convirtió a 15,000 personas allá en Nueva York. No. Kennedy, podemos decir, bueno, ¿qué? O todas las personas que luchan por justicia y que los desaparecen y que los matan. A Monseñor Romero. Hagan de cuenta que les dice, ustedes van a ser responsables de... La acusación es bastante grave. Y luego les aseguro que todo recaerá sobre esta generación. Y luego viene el lamento ese precioso que hace Jesús sobre Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los enviados. No es la primera persona que habla mal contra Jerusalén. Jesús no es la primera persona que piensa que está mal con Jerusalén. Y luego dice, ¿cuántas veces intenté reunirte a tus hijos como la gallina reúne a los polluelos bajo sus alas? Y tú te negaste. Esta imagen de la gallina que reúne, ¿quién sería la gallina? Jesús. ¿Y los polluelos? El pueblo. Entonces tenemos una imagen bastante femenina de Jesús. Una imagen de amor, una imagen maternal. Y regularmente nosotros casi que nunca le ponemos sentimientos a Jesús. Le ponemos los sentimientos que cuando son positivos se los ponemos bien. Ay, que Jesús tiene estas imágenes, ay, qué precioso. Pero ya el hecho de que Jesús se enoje y de que Jesús se irrite y de que Jesús hable, como que ya no nos gusta ese Jesús. Tratamos mejor de suavizarlo. Y una de las cosas que hace la Biblia es presentarnos a Jesús en su humanidad. Un Jesús que tiene hambre, un Jesús que se desilusiona de su gente, un Jesús que se irrita con sus discípulos. Lo que pasa es que ya las palabras ya no tienen el mismo poder porque ya están impresas. Pero no sabemos nosotros el tono de la palabra cuando Jesús habló. No sabemos nosotros cómo la pronunció. No sabemos en dónde puso el énfasis. Ni modo que cuando está maldiciendo. Todas estas ay de ustedes, ay de ustedes, ay de ustedes, no son bendiciones, son maldiciones. Este es un género muy querido en la Biblia. La bendición es parte de la misma moneda de la maldición. Si no se camina en justicia, en verdad, en vez de venirte la bendición, se te convierte en un ay. Ay de ti. Entonces, estas maldiciones en el mundo bíblico, la gente creía que tenían personas poder para maldecir. Así como hay poder para bendecir, la gente también creía que había poder para maldecir y para acarrearle alguna desgracia a la otra persona, por medio a veces de la brujería o por medio del mal del ojo. El mal del ojo era muy querido en el mundo bíblico. ¿Mande? Ahora parece que
Parece que todavía el mal del ojo no tiene nada que ver con la brujería. A mí me hicieron mal del ojo. El mal del ojo, ellos tienen estas creencias. Había las mismas creencias que maneja nuestra gente. ¿A quién no le pusieron el ojito de venado? En el mundo ustedes van a Turquía y todas las casas en el mundo en Palestina con el ojo para protegerse del mal del ojo. Padre, pero son las personas que, bueno, yo tengo entendido que tienen una vista muy fuerte. Hay gente que cree eso. Pero no es bueno cargar esto que trae porque todas compran su pulsera con el... Le estoy diciendo que esas son prácticas que eran de su cultura. Ellos creen que hay personas que tienen. Si ustedes van con mi madre, ella siempre anda escondiendo sus plantas de una señora que la visita porque si cada planta que la toca, la planta se seca. Que tiene una mano, dice que esa señora tiene una mano pesada y tiene un ojo pesado para sus plantas. Le dije, ay mamá, por el amor de Dios. Y siempre lo mismo, sí, ¿cómo lo puedo ayudar? Ok, pues un día estaba allí y dice, ¿tú no me crees? Deja que venga y vea. Y vio la señora esa y al otro día la planta se secó. De verdad. O sea, su gestión o lo que tú creas. Hay personas que creen que tienen una mirada penetrante. Y aquí la maldición, para protegerse de esa mirada, lo que pasa que en la parábola que vamos a ver después de vengan a trabajar en mi viña, cuando Jesús le dice, toma lo tuyo y déjame que yo sea bueno, o acaso por ser bueno me vas a ver con malos ojos. En el griego es, acaso porque soy bueno me vas a hacer mal del ojo, O sea, porque había siempre... acuérdense que estamos hablando de comunidades rurales, de comunidades que están en conexión con la tierra, que creen que la luna tiene un efecto, y sí, la luna tiene un efecto en la personalidad. Ustedes no creen que estamos conectados. Lo que pasa es que ya la gente no cree que estamos conectados unos con otros y con la naturaleza, con la creación. La luna tiene un poder. A mí yo creo que toda la semana la luna estaba lunática porque me fue mal en todos los aspectos. O sea, tiene un efecto. A mí me han dicho que tengo la vista muy fuerte y que he hecho ojo. Sí, mami Mari. Pero tú eres linda, mami. No, y la verdad que te privas de personas que no te conocen porque tienes una personalidad fuerte. Y a veces la gente se llega a guiar solamente por impresiones. Y no nos damos la oportunidad de conocer a la otra persona tal cual es. Hasta que entramos y dicen, no, pues Mari es un corazón. Padre, ¿cuál es el efecto del mal del ojo en un niño? Que llora, que no tiene sueño, le da fiebre, calentura. Son las creencias de la gente. Y estas creencias están también... Los limpian con un huevo. Con la limpia del huevo se reza, te llaman, Carmelita, vuelve a tu ser, Carmelita, vuelve a tu ser, Carmelita. Si quieren, yo sé hacer limpias, ventosas, pongo inyecciones, Aviatar. Entonces, el mal de ojo sería una maldición, ¿no? Se podría interpretar como una maldición. No, la maldición forma, miren, desde el capítulo 25, ¿cuál es el capítulo? Creo que es en el Deuteronomio, en el 25, hay una serie de bendiciones y la misma bendición se convierte en maldición si no se pone en práctica. O sea, forman parte de la misma, la bendición forma parte de la misma maldición. Fíjense. Bueno, por cierto, maldición, maldito quien corra los mojones, que marcan los límites de la propiedad de su vecino. Padre, ¿por qué podemos creer en la conexión con la luna o con eso y no podemos creer en la mala energía que trae una persona a tu casa? Pues claro, porque forma parte. Sí, hay personas que traen mala energía. A mí también se me secan mis plantas cuando va una persona específicamente a mi casa. Por eso ya no le No hay.
Bueno, no, pero sí es que sí hay personas que tienen mala energía. Bueno, a ver, general. ¿Cómo podemos ver esto en la cuestión de Mateo y Jesús? Porque Jesús también ve una higuera, tiene hambre y se seca la higuera. Vean allí. Vean allí. ¿A quién pero está jugando con ideas que ellos creían. Y nosotros no podemos juzgar y decir, ellos están practicando brujería. No, tú eres invitado de esa cultura. Y como invitado tú tienes que ver cómo ellos entendían. Y ellos entendían, así como la bendición da vida, la maldición. Fíjense lo que dice, desde dónde viene Mateo. Desde el 28 del Deuteronomio. Si obedeces y escuchas la voz del Señor tu Dios, poniendo en práctica todos los preceptos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones del mundo. Sobre ti irán viniendo hasta darte alcance todas estas bendiciones. Fíjense el requisito, escuchas la bendición de tu Dios. Nada más escuchen. Bendito seas en la ciudad, bendito seas en el campo. Bendito el fruto de tu vientre. Ya ven que no todas las personas su vientre es bendito. No solamente María. Y además allá en Jueces también a Yael se le decía bendita entre las mujeres. Bueno, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu suelo, el fruto de tu ganado, las crías de tus reses, el parto de tus ovejas. Bendita tu canasta, bendito el recipiente donde amasas el pan, bendito seas al entrar, bendito al salir. Que el Señor te entregue ya vencido a los enemigos, que el Señor mande contigo la bendición en tus graneros, en tus empresas y te bendiga en la tierra. Que el Señor te nombre su pueblo santo. Que el Señor te enriquezca con el fruto de tu vientre, el fruto de tu ganado, el fruto de tu suelo en la tierra que el Señor te había prometido a tus padres. Bueno, todas estas bendiciones se convierten en maldiciones cuando no hay justicia. Pero si no escucha la voz del Señor tu Dios, poniendo por obra todos los preceptos, maldito seas en la ciudad, maldito seas en el campo, maldita tu canasta, maldito tu recipiente, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu suelo. Bueno, vean cómo todo es de la parte de la misma moneda. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Mateo aquí? Viendo que la comunidad comienza a separarse, y en vez de aceptar el mensaje que Jesús trae, los problemas internos que vive la comunidad los está llevando por otros caminos, y ni modo que cuando hay divisiones la gente vaya a echar una bendición. Cuando hay pleitos, cuando está pasando algo fuerte dentro de la comunidad, cuando se están dividiendo, ¿qué es lo que sale de la boca de la persona? Ajá. Bueno, la gente se ofende. O sea, cuando tú estás y ahora ni modo que digas que tú nunca te has enojado, o ni modo que digas que nunca te ha ganado. En algún momento hemos perdido la paciencia, el control. Pero si ustedes creen que son de esa raza privilegiada de los que creen que hacen pipí agua bendita, entonces bueno. Nadie hace pipí agua bendita, mamita. Nadie. Padre, entonces lo de la luna, cuando dice, andas de luna, que hay gente que hasta se enferma de los nervios. Es cierto, mamita. Yo conozco una persona que la luna le da la depresión, la tumba. Es cierto. Hay personas que tienen, bueno, también lo del sol. Ay. Pero no los convierte en hombre, ¿no? Ay, mamita. Tú ya estás pidiendo mucho allá al general. A ver, De acuerdo a escuché por ahí, de acuerdo a la ciencia, cuando la luna se acerca más a la Tierra, es cuando suceden estos fenómenos que afectan las emociones. E incluso también afecta cuando las mujeres están embarazadas. O ya sea que se aleja o se acerca, la rotación que va a dar cuenta que como que a fuerza de gravedad, la fuerza que hace sobre la y acuérdense la fertilidad que hay personas para cortarse el pelo que están cuidando este ciclo de Andrés y luego Adolfo. Que cuando está tiernita. Andrés y luego Adolfo y luego acá mi compañera Gloria. Yo creo que todo es en base a las personas, a la creencia de las personas. Tenía un amigo que le decía,
pasa. Pero yo no le echo ninguna maldición, ¿no? Sino que es más a su creyente, a su creencia, perdón. A su fe, bueno. Más a su fe, a lo que crean. Es lo que pasa. Sí, también la gente se puede dejar sugestionar. Adolfo. Haciendo algo alusión a lo que pasa con la luna, nosotros en la agricultura, por decir, yo aprendí de mis papás, se llevan por el calendario Galván. ¿Todavía existe ese bendito calendario Galván? Ahí le especifica las fechas propicias para sembrar, para barbechar el suelo, pues porque la luna afecta el crecimiento a nivel molecular con la fuerza de la atracción, la fuerza de gravedad, es la que afecta a nivel molecular el crecimiento de las plantas o la tardanza en crecimiento de ciertas otras plantas. Un ejemplo muy clave para nosotros terminar con el zacate, el liendrilla, que es el que más abunda en el terreno del valle donde yo soy, siempre tenemos que barbechar en luna tierna. Y por lo general, todo el lapso que dejaba uno el terreno secar, mitigaba o aniquilaba por completo ese tipo de pasto para poder sembrar el frijol o el maíz en tierra pura, pues, sin tener maleza. Es un ejemplo, pues. Y es un ejemplo y bueno, la gente lo practica y esto, bueno, a ver. Pero eso es más que creencias. Nosotros sembrábamos de todo y nunca nos andábamos fijando en la luna y todo el tiempo cosechábamos lo que sembrábamos. Y en abundancias. Pero que en cuestión científica la luna sí tiene efectos sobre la tierra y sobre lo que se produce. Por eso nunca producían buena cosecha, pero no, honestamente. Los marineros guiaban también por medio del oleaje de la luna. Tiene un efecto. Ok, vamos a volver a nuestro texto porque si no se nos va a ir por acá. ¿Ven cómo la gente se apasiona? ¿Y si tienes buenas cosechas? Entonces la tierra es fértil. Pasaba enojado hasta diciembre, se me quitaba el coraje con mi jefe, trabajando como burro para botar todo el maíz. Ay, mira. Y allá Adolfo que se estaba peleando con los team. A ver, general, si no te me mueres, Dios mío. Porque es muy importante. Si no tuviéramos la luna, el mar saldría de su cauce. Punto y aparte. La luna, todo. La gravedad de la luna mantiene al mar en su lugar. Todo tiene un equilibrio, de verdad, todo tiene un equilibrio. Ok, pero como nosotros ya estamos desconectados de la tierra, ahora bien, entonces, la comunidad tiene estos problemas y fíjense la imagen tan preciosa de Jesús, de que se hace pasar con una imagen muy maternal, muy amorosa de Jesús. No es la única imagen femenina que Jesús utiliza para su persona. Jesús también utiliza cuando lo crucifican en el Evangelio de Juan, que salió, ¿saben de su costado qué salió? Agua y sangre. Es el nacimiento. Jesús como daba a luz. Una imagen muy, muy, muy femenina, con la intención también de recuperar también nuestro sentido de decir, estas expresiones pueden ayudar también a la mujer a relacionarse, a decir, con Dios, con la divinidad, sin dejar a un lado su ser femenino. Porque Dios también tiene este aspecto, parece que se manifiesta en este aspecto, ¿no? Y luego dice, por eso la casa de ustedes quedará desierta y les digo que a partir de ahora no volverán a verme hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, acuérdense, todo esto ya había pasado. Entonces, volviendo a nuestra hojita, los problemas que maneja, dice, ¿cómo interpretar este texto? Es algo que te deja realmente perplejo, las maldiciones que encontramos en el capítulo 23. ¿Cómo es posible que Jesús, que habló con esa bondad en el Sermón del Monte, se exprese en el capítulo 23 con semejantes dureza? ¿Cómo hay que interpretar este capítulo?
Porque en realidad Jesús no tuvo grandes polémicas con los fariseos. Al contrario, doctrinalmente había una cercanía importante entre él y los fariseos. Muy probablemente Jesús, todo esto que nosotros estamos, que le colgaron a Jesús, posiblemente sea un evento posterior a la vida de Jesús. Estamos en la hojita número 3A. En la hojita 3A. Muy probablemente Jesús se llevaba muy bien con los fariseos, pero cuando ya se comenzó a separar el movimiento de Jesús de los fariseos, entonces la gente, los seguidores de Jesús, fueron los que encontraron dificultades con los fariseos, no Jesús. Lo que ocurre es que sobre el Evangelio de Mateo se proyectan las polémicas que la comunidad de Mateo de los años 80 está sosteniendo con el judaísmo fariseo de su tiempo. Entonces, posiblemente podemos entonces decir que estas maldiciones son reflejo de un evento posterior a la muerte de Jesús. Todos sabemos que los conflictos más graves y más duros suelen ser normalmente con los que tenemos más cerca. Los conflictos entre los familiares son conflictos que no se van a solucionar, o con los primos, porque nos sabemos nuestras debilidades, nos conocemos bien. ¿Por qué creen que uno mejor se lleva mejor con otra persona que a veces con su propia familia? ¿Por qué uno se puede acercar más a una persona y hace sus opciones por compartir tiempo que con la misma familia? Los problemas a veces más graves, a veces se dan dentro de la misma familia, y posiblemente esto le está pasando a esta comunidad. Vienen de la misma familia, pero ahora una parte de la familia está profesando a Jesús como Mesías. Una parte de la familia está diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, aplicado a Jesús. Y para las otras partes de la familia, eso suena como a blasfemia. Eso suena como que están creyendo en otro Dios. En ese momento, el judaísmo fariseo y el judaísmo mesiánico de Mateo se está disputando una herencia común. Vienen del mismo tronco. ¿Cuál es el verdadero judaísmo? ¿Cómo hay que interpretar las escrituras? Hay por tanto un gran conflicto intrajudío que en el evangelio de Mateo es realmente mucho más fuerte que en los otros evangelios. Se ve bien tenso aquí esta realidad entre los judíos, por un lado, y los cristianos de Mateo por otro lado. También en el evangelio de Juan se ve esta separación, ¿no? Es un conflicto intrajudío porque la comunidad de Mateo no ha roto con el judaísmo. Se considera perteneciente a Israel y no ha perdido la esperanza de ganar a su pueblo para la forma del judaísmo reformado a la luz de la fe de Jesús que propone. Mateo cree, los seguidores de Jesús en Mateo creen que es posible ganar a sus otros hermanos que todavía no creen en Jesús. Ellos creen eso. Y aparte de los conflictos que tiene la iglesia internos, también tiene conflictos intracomunitarios. Una parte ya es bastante, pásenle, criaturas de Dios. Cuando ustedes estaban separados, llegaban a tiempo y ahora se juntaron. ¿No se han dado cuenta que ahora que están de novios me llegan tarde? Pero les vamos a cantar, hacen bonita pareja. Mire, esta niña siempre apartando los lugares. No, mamita, ya págales. Ya cóbrales. Ok. Aparte de los conflictos fuera de la comunidad de Mateo también está viviendo conflictos dentro. Y estos conflictos dentro son los más difíciles de solucionar. Los conflictos de los grupos. Uno puede pelearse con el dragón, nadar con las pirañas, besar al cocodrilo, cuando son los problemas fuera. Pero cuando tienes que resolver los problemas dentro del mismo grupo, allí es lo más complicado, lo más En la comunidad de Mateo hay quienes se consideran y se proclaman cristianos
confiesan a Jesús como Señor, incluso son muy carismáticos, pero no actúan coherentemente. No dan suficiente importancia a la ley, que para una comunidad judeocristiana sigue siendo una gran importancia. Recordemos que en el capítulo 5:17 Jesús afirma: yo no he venido a destruir la ley ni a los profetas, he venido para llevarla al cumplimiento. San Pablo nos dirá esto, no dirá esto, sino que dice: la ley ha quedado superada. Pero Mateo es un judeocristiano para el cual la ley tiene mucha importancia, y parece ser que personas de su movimiento, de la comunidad de Mateo, parece ser que no le están dando importancia a la ley. Ese es otro problema que la comunidad va a tener que resolver. El texto más interesante se encuentra en el capítulo 7:15, cuando Jesús dice: tengan cuidado con los que llegan a ustedes con pieles de oveja, pero son lobos rapaces. ¿A quién se está refiriendo? Muy probablemente se refiere a grupos dentro del mismo grupo cristiano. Uno piensa, ay no, seguramente a los hipócritas, a todos los de afuera. Allí no tiene como objeto a esa gente. Allí es probable que la comunidad, ¿cómo distinguir la paja? ¿Cómo distinguir la paja o la cizaña del trigo? ¿Cómo distinguirlo? Si se parecen igual y caminan igual y están igual. Bueno, Mateo va a decir por sus obras, ¿no? Quiere decir que parecen cristianos los que andan con las pieles de oveja, pero son lobos rapaces. Parecen cristianos, parece que pertenecen al rebaño de Jesús, pero no son realmente cristianos, sino que son lobos, porque se están comiendo mutuamente. Esta misma imagen parece que la toma muy bien en el Apocalipsis Juan, cuando aparece una bestia que habla, que parece cordero, pero habla como la bestia. O sea, parece ser que es esto, pero en realidad es el otro. Aquí no se trata de aparentar. Aquí no se trata de, bueno, es que sí, puede pasar como lobo, puede pasar como oveja. Aquí se trata de hacer. Aquí se trata realmente de ser auténticas personas de fe. Y la única manera viene a ser los frutos. Por sus frutos los conocerán, porque el árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da malos frutos. Los conocerán por sus obras. Y continuará en el capítulo 21-22. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en la casa de mi Padre, porque aquel día vendrán muchos diciendo, Señor, Señor, y yo les diré que no les conozco. Pero ¿cómo que no nos conoces? Dirán. Si hemos hecho milagros en tu nombre, hemos profetizado en tu nombre, hemos expulsado en tu nombre, y ya casi nada más faltaba, hemos hablado en lenguas en tu nombre, y yo les diré, pues yo no les conozco, porque no han obrado con justicia. Acuérdense que el tema de la justicia de Mateo es bien importante, apareció desde el primer capítulo, desde el capítulo con José, que era un hombre justo. Después volvió a insistir que si no practican justicia, la justicia de ustedes no es más grande que la de los escribas y de los fariseos. Las prostitutas van en el primer lugar. El tema de la justicia acabamos de escuchar en el otro capítulo, en el capítulo 23, de los que roban, de los que se cuidan de pagar el diezmo del anís, del comino y de la hierbabuena, pero olvidan la misericordia y la justicia. Este es el tema de Mateo, la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia es la única habilidad que va a poner a Dios o pone al ser humano en buena relación con su Dios, ¿no? Son creyentes, reconocen a Jesús como Señor, han hecho milagros, han profetizado y expulsado demonios en nombre de Jesús. Pero dice Mateo que no los conoce, no han obrado con justicia y por eso los rechazan. Aquí nos encontramos con una polémica intracomunitaria, una polémica de la comunidad. Yo creo que también sería un momento de reflexionar, especialmente en todos los grupos que creen hacer tantas cosas buenas y a lo mejor si la señora justicia no está en el fondo, pues aunque expulsemos demonios, aunque la gente haga otras cosas, siempre la justicia, siempre, para esta comunidad.
¿Alguna pregunta de esta paginita? Necesitamos irnos rápido porque no vamos a alcanzar. Muy bien. Dime. No es igual a la jurídicamente, ¿verdad? Porque supuestamente la justicia es ciega dentro de la jurisdicción. Tiene rasgos la justicia de Dios. ¿Cómo se aplica la justicia de Dios? La justicia jurídica se vuelve, la justicia jurídica va en torno a premio y castigo. Tú cumples la ley, te consideras buen ciudadano. Infringes la ley, hay un castigo. Pero parece ser que la justicia de Dios trabaja diferente. ¿Cómo trabaja la justicia de Dios? Lo vamos a ver cuando lleguemos a Romanos, porque Pablo es el que la desarrolla de una manera muy importante. La justicia de Dios trabaja de una manera que es la única persona, o Jesús es la única persona que puede otra vez a poner en buena relación a la humanidad con Dios. Porque estábamos separados por la ley, estábamos perdidos. Pero el hecho de la fe de Jesús con Dios pone a la humanidad otra vez en buenas relaciones. Y estas buenas relaciones de la justificación de Dios o de la justicia de Dios entra no por medio de premio y castigo, entra por un acto gratuito de Dios. De tal manera que la comunidad no tiene que hacer absolutamente nada para recibir la gratuidad o el don o ser tratado justamente. Y por allí va a estar esta idea, sean justos como Dios es justo, que hace salir el sol para los buenos y los no buenos. Entonces ya no se está moviendo en un término legal. Aquí entra la sorpresa de Dios que se mueve en términos de misericordia, en términos de gratuidad. Es un don. No es algo que uno hace, no es algo que uno buscó, no es que yo me lo merecí, porque Pablo se va a dar cuenta, cuando va a desarrollar este tema, que el ser humano no puede nunca cumplir la ley. La ley realmente la ley está como guía, como el pedagogo, pero ante la ley siempre vamos a quedarnos limitados. Pero por la gracia de Dios, Dios nos da la otra oportunidad. Aquí lo que habla del Señor, ¿verdad? Es, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, yo puedo ser un buen ciudadano, no tiro basura, no fumo, no tomo, pero no ayudo a mi prójimo en necesidad. Ignoro totalmente, o sea, me dedico a vivir una vida sin hacer mal a nadie, pero no le hago sin obras. Pues entonces Dios te diría, bueno, por lo menos no fuiste tóxico con el medio ambiente, qué bueno, pero no fue suficiente. Porque vas a tener, con la propuesta, con la teología de Mateo, no puedes decir que tú amas a Dios o que eres de Dios o que perteneces a Dios si no eres capaz de reconocerlo, y más adelante lo vamos a ver en el capítulo 25, en el que tiene hambre, en el que tiene sed, en el que está desnudo, en el que está en la cárcel. No hay para esta comunidad y para los evangelios, nunca hablaron de una relación directa entre tú y Dios. Estas espiritualidades que se van dando a decir yo y Dios, a estas comunidades les causaría mucha sospecha. Porque estas comunidades primeramente, ellos creían que Dios había dejado huellas para reconocerle en toda su creación, y luego viene Jesús para decirte, mira, estas son las huellas, estos son los rostros que yo quiero que reconozcas. Entonces, si tú estás ocupado por tratar de tener una relación entre tú y Dios y los demás que no importen, pues hay que replantearnos nuevamente el pensamiento de Mateo. Porque para Mateo es tú y los que tienen hambre, los despreciados, los marginados, los vituperiados, los olvidados, los ninguneados, los moreteados, los golpeados, los abusados. Y entonces sí te puedes conectar con la divinidad.
Y entonces sí puedes tener tu experiencia mística, entonces sí puedes expulsar demonios, pero si no eres capaz de... esta primera obra de misericordia. Bueno, Mateo lo dice. Lucy. No, me hacía preguntar que entonces hacer la voluntad del Padre es ser justo. Y por eso nos está advirtiendo de qué lado quieres, de los lados de los bienaventurados o del lado de los ayes, de los maldecidos. De los maldecidos. Y vean que se va, el ay es fuerte, fuerte, fuerte. Pero cuando llega al capítulo 25, es una maldición directa. Váyanse ustedes malditos al fuego eterno. O sea, no tienen cabida. Pero aún así, con todo y eso, uno dice, bueno, qué bueno, por lo menos le dio a la oportunidad a la persona de pensar que estaban con Dios cuando en realidad no lo están. Ya es un acto casi de verdad. Gracias Dios porque por lo menos los pones en el lugar que corresponde. En esta lista que dio ahí, ¿no crees que le falta no sé si te falta, que me viste ignorante y no me enseñaste, no me supiste enseñar bien? Esto podría... No está dentro de los... Sí, ok, pero si vamos a las enseñanzas en la maldición, de los que enseñan, hay de los guías ciegos que tienen las llaves del conocimiento, pero ni entran, allí iría esto, ni entran, ni dejan entrar. O sea, su conocimiento es solamente para unos pocos, pero no es para, y por eso viene la oración preciosa que Jesús exclamó lleno de gozo en el Espíritu y dijo, gracias Padre te doy porque has revelado los grandes misterios a tu gente sencilla. Gracias Padre porque así te ha parecido bueno. O sea, el conocimiento, el empoderamiento, diríamos ahora, que hace Jesús es una bendición porque cree que desde abajo, desde la comunidad, desde las personas que están de que no tienen otra oportunidad de educarse por los sistemas tan perversos, con esos Dios se solidariza. Entonces, allí estaría la bendición y también la maldición si el conocimiento no se pone al servicio. ¿Y no hay dentro de las bendiciones algo sobre la protección del desprotegido? El hecho de compartir el conocimiento, como usted lo acaba de decir, empodera al que no lo tiene y en ello le da, protege. Proteger al que está. No, y va toda la teología también del escándalo, el que escandalice a la persona más vulnerable. O sea, Jesús está tomando partida por los insignificantes, porque su comunidad es insignificante. El hecho de que esté diciendo, ay de aquella persona que causa escándalo a los niños, no está refiriéndose al niño, se está refiriendo a la comunidad que es como niño que está vulnerable, que no tiene ningún derecho como los niños, a los más insignificantes de este mundo. Entonces se está solidarizando. ¿Y cómo se le puede escandalizar? Con doctrinas, más le valiera cortarse la mano, cortarse el ojo. No, aquí ya nomás cargamos puro el torso. No andaríamos sin nada. ¿Verdad tu no, verdad, mamita? Ok, entonces, vean lo radical del evangelio. No podemos decir que no son radicales. Y claro, también es una invitación para decir, ¿qué hemos hecho de esta radicalidad? ¿Qué hemos hecho de este mensaje? ¿Por qué nos hemos ido por otros caminos? Y nos hemos olvidado de estas enseñanzas profundas y cómo seguimos perpetuando la misma prepotencia con otra persona que tenemos bajo nuestra autoridad, que está bajito que nosotros. No puedes tú pedir que se te trate con dignidad mientras tú no trates con dignidad a la otra persona que está a un ladito. Tenemos que volver a ver el rostro de Dios en cada persona. En cada persona. Y sobre todo en la familia. O con las personas que ustedes decidieron compartir vida. Y cuando ya no hay vida, pues por lo menos dices, bueno, ya no hay vida, ya trabajamos, ya hicimos esto, ya hicimos todo, no hay vida.
pues por lo menos tengan el honor de decírselo. Y si sabes que no hay vida, chuchuchun, chuchuchun, aquí se rompió una casa y cada quien va a su casa. Pues ya no se sigan lastimando. Por lo menos ya no se sigan lastimando. Pero no es el caso de ustedes, ¿verdad, amigas? Ok, los discípulos y la iglesia. La iglesia o el reinado de Dios. Tema 3b. Ok. Para Mateo, ser cristiano es ser discípulo de Jesús. Vayan y hagan discípulos de todas las gentes. Este es el mandato que vemos, la gran comisión que muchos de los hermanos y hermanas de otras tradiciones tienen. La gran comisión de ir y hacer discípulos. Y allí es donde deberíamos ahora poner el dedo en la llaga, porque nuestra iglesia ya se ha estancado en que toda la gente venga a la iglesia. Está perdiendo el aspecto misionero. Por eso es necesario volver a ir y hacer discípulos. Porque eso es parte de ser iglesia, de ser comunidad. Lo que insiste el Papa de ser iglesia en salida, de ser iglesia en salida. Que el párroco, el pastor huela a oveja. Ya no quiere pastores de escritorio. Ya no quiere gente que hable muy bonito, pero que no sepa los problemas de la comunidad. Ser... Ahora, eso sería más grave, porque una cosa es por lo menos, bueno, por lo menos está desconectado y todo, pero que esté y no esté, que sepa lo que esté pasando, eso casi es como un doble crimen. Porque por el otro podríamos jugar a ignorancia, a la ignorancia, pero en esto, entonces, ser discípulos, hacer discípulos. Para Mateo esto va a ser un tema bien importante. ¿Cómo podemos ser discípulos? El concepto clave en el Evangelio de Mateo es el de discípulo. Es muy característico de su teología. A modo de ejemplo, es interesante ver cómo presenta Mateo a José de Arimatea en el capítulo 57. Dice así: José de Arimatea, que se había hecho discípulo de Jesús, fue donde Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús que había sido crucificado. Fíjense este personaje que aparece solamente dentro de la narración de la crucifixión, después desaparece. Muy lógico que José de Arimatea juega un papel, se había hecho discípulo y como que Mateo lo quiere presentar como modelo para que la gente pueda decir, bueno, así también hay muchos discípulos que están invisibles o que a veces no salen a la luz, como el caso de Nicodemo en el Evangelio de Juan. El hecho de que hacer discípulo es una manera de ir transmitiendo la enseñanza de Jesús. ¿Y qué es lo que van a enseñar? En el primer momento es enseñar el querigma. A los discípulos de Jesús les caracterizan dos aspectos. Comprender las palabras de Jesús. El discípulo tiene que comprender. Si no comprende lo que va a transmitir, ¿qué es lo que va a transmitir? No se vale transmitir lo que yo creo. No se vale transmitir de mi propia cosecha. Y tampoco cuando den los módulos, ¿eh? Los módulos están estructuraditos en así. Ay, no, aquí les va, ya los tengo aquí y ahora se aguantan y aquí les doy lo que yo quiero. No se vale hacer eso. No se vale hacer. Y el grupo de formación tiene que estar atento porque ustedes representan la heroica, la insignia escuela bíblica claretiana. Ok, entonces, es comprender primero las palabras de Jesús. Para una vez que tú comprendas las palabras de Jesús, los discursos de Jesús en el Evangelio de Mateo, lógico que al comprender las palabras de Jesús, has comprendido quién es Jesús, qué hace Jesús en la vida de la persona creyente, cómo lo mataron, has comprendido prácticamente tu adhesión, sabes los requisitos que se implica para seguir a Jesús, no solamente el decir Señor, Señor, sino hacer la voluntad del Dios. Entonces, primero hay que comprender, y una vez que comprendes ya puedes comenzar a ser discípulos. Sí. Entonces, aquellas personas que tienen la
piensan y saben que están haciendo mal, porque dicen y comparten solamente lo que ellos piensan, toman literalmente lo que dice la palabra. Yo creo que aquí iríamos más bien a ver el tipo de misión que estamos tratando de hacer. El evangelio tiene que ser el evangelio de Jesús. O tratar de decirles, mira, estos son los significados de... Yo por eso siempre a veces les digo, cuando la gente dice que va a dar su testimonio, dice, no, eso no es un testimonio. Como lo entiende la Biblia, eso no es testimonio. Lo que tú estás compartiendo es una experiencia tuya muy particular de cómo tú encontraste a Dios o cómo Dios está trabajando en ti. Y bueno, gracias. Pero yo creo que testimonio implica algo más poderoso. ¿Saben que testimonio viene de mártir, de martureo, el que da la vida, el que está dispuesto a dar vida? Entonces, el evangelio, cuando el Papa dice que la iglesia sea una iglesia en salida, no está diciendo vayan y digan las enseñanzas de la iglesia, vayan y anuncien la alegría del evangelio. Es el evangelio que hay que anunciar. Y la iglesia conservadora de esta alegría del evangelio transmite esa enseñanza, esa sabiduría, que acoge, que bendice, que acompaña, que discierne. Pero hay personas que... Y para todo hay, ¿verdad? Y también hay otros grupos que están dispuestos a escuchar y que andan de congreso en congreso. Y uno hace sus congresos bíblicos, 12, pan. Pero bueno, le agradezco a Aviatar que se va a ir manejando. No importa que lo corra Susi, Aviatar se va. También cómo ser misioneros para uno mismo. Cómo ser misioneros también. ¿Cómo comenzar a creer, a hacernos discípulos nosotros mismos? Necesitamos también a veces una conversión íntegra, porque a veces también nosotros no creemos. Como que nosotros, el hecho es que no es que yo ya me lo sé, no, a ver, cree lo que estás diciendo. Hazlo, predícate para ti mismo. Comprender entonces, así lo manifiesta en el capítulo 13, versículo 23, la parábola del sembrador que dice, la semilla que cae en el buen terreno es la de quienes comprenden la palabra y por eso dan buen fruto, porque han comprendido la palabra. La palabra da fruto, no hay palabras vanas. Y por desgracia tampoco, no a todas las palabras se las lleva el viento. Hay palabras que dejan una marca de violencia. Pero ante esas palabras malas hay que poner la palabra buena. ¿Cuál es la palabra buena? La palabra del evangelio. ¿Y cuál es este evangelio? La buena noticia de Jesús, que viene a enseñarnos un camino de justicia, que viene a decirnos que Dios vive en sus pobres, en sus marginados. Y hay que dar esos frutos, hay que ser terreno fértil, ¿no? Solamente Mateo dice comprender la palabra, para él es importante comprender las palabras de Jesús, porque comprender indica el primer momento del aprendizaje. Pues si no se comprende, ¿cómo va a ser discípulo, no? La confianza en el poder del Señor resucitado. Esto lo expresa fundamentalmente en relatos de milagros. También hay que tener confianza en que la misión no depende de uno. Hay que tener la fe y la certeza de que Dios va trabajando. Yo espero que Dios esté trabajando en cada uno, pero no sé, a ver, no tengo un termómetro de fe para decir, a ver, abre la boca, mira qué poquita fe, a ver quién tiene más. No tengo, yo no tengo. Entonces, yo no sé cómo Dios va en cada procesito. Pero si es espada de doble filo la palabra Padre, de alguna manera tiene que estar tocando y a un cierto nivel. Me imagino yo. Sí, mamita, es muy cierto, la palabra puede ser de arma de doble filo, pero no te deja indiferente. Pero no hay manera de medir, más que por las obras, otra vez volvemos a lo mismo, por las obras. Porque quien dice que conoce a Dios y no tiene obras es un mentiroso, va a decir el hermano Juan. Oscar. Es precisamente lo que mencionaba anteriormente, no podemos ser bien justos, pero si no hacemos las obras que requiere Jesús, no importa. Entonces no serías tan justo.
Cuando ya entiendes que la justicia no se basa en la ley, sino que estás viendo por la justicia de Dios, les estuve diciendo que la justicia, mira qué de seguro que toda esa teología te la enseñó la Lili, de la justicia. Tú puedes ser persona justa, como lo marca, como en un aspecto jurídico, como lo marca la sociedad. Y pasas como buen ciudadano. Pero, como lo requiere Mateo, no es suficiente. No es suficiente porque primeramente te vas a descubrir que eres que en algún momento no vas a cumplir todo lo que requiere la ley. Y no es suficiente porque también te invita a que entiendas justicia como le entiende Dios. ¿Y cómo? No por méritos tuyos, porque cumpliste, porque no contaminaste, o en los ejemplos que diste, sino porque Dios gratuitamente te lo dio. Te dio el ser justo. Ahora, uno implicaría, bueno, si Dios de todas maneras me ama y si Dios de todas maneras me ha hecho justo, no porque me lo merezca, no porque soy bueno, entonces ya puedo hacer lo que yo quiera. Pues no, porque ahora en la justicia de Dios, tú vas a tener que vivir o reorientar tu vida de acuerdo a esos principios que Dios te ha regalado. O sea, si Dios te ha amado gratuitamente, tú tienes que amar gratuitamente a la otra persona. Si Dios gratuitamente te ha tratado con benevolencia, con misericordia, tú como persona agradecida de este don que Dios te ha regalado, tienes que tratar benevolentemente con misericordia y justicia. No vamos a acabar el tema de Mateo. A ver, dime, Abiatar. Padre, pero entonces ahí debería es dependiendo del proceso que vaya llevando uno, ¿no? Porque tú puedes estar, como está diciendo Carlos, tú puedes ver la justicia jurídica de una manera y puedes llevar un balance, pero también en el proceso que llevas de la fe, tú también puedes llevar el balance para hacer justo a todo lo que estás viviendo. Por eso es que la justicia, como lo entiende la Biblia, es más amplia. Más amplia que la justicia jurídica. No aniquila el sistema jurídico, pero te dice simplemente que eso no es suficiente. Bueno, entonces, si la justicia viene de Dios, es un regalo de Dios, no es algo que tengamos que hacer. Entonces, esto explica que por eso es que un ateo puede ser justo, aunque no crea. Porque si se mueve con los principios de decir, bueno, puede ser una persona que es atea, pero a lo mejor es una persona que está súper entregada para cuidar el medio ambiente, es una persona que trabaja en ONGs, es una persona que hace por los frutos. Y esto es exactamente el capítulo 25. ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos? ¿Cuándo? No, para Mateo, por escandaloso que parezca, al final no importa conocer a Jesús. Al final importa las obras que Jesús nos dijo que hiciéramos. Es más importante el hacer que el profesar. Entonces, volviendo a nuestra hojita, la confianza es requerimiento del discipulado. Por ejemplo, en el capítulo 8, 5:13, presenta el centurión de Cafarnaún a un pagano que pide a Jesús que cure a su criado, que está muy enfermo. Los discípulos, como hombres de poca fe, entonces en esa idea, ¿se acuerdan de esta historia? Y Jesús dice, yo nunca había visto tanta fe en un hombre. Los discípulos en Marcos son presentados como hombres de poca fe. Los discípulos como hombres de poca fe, en Marcos los discípulos se presentan de una forma muy negativa. No entienden nunca a Jesús y no acaban nunca de creer en Él. En cambio, Mateo los presenta de una forma más positiva. Hay un concepto que es típico de este evangelista: presentar a los discípulos como hombres de poca fe. Por lo menos
tienen poquita fe. En Marcos los discípulos no tienen fe. En griego es oligopistoi, lógicamente, quien tiene poca fe tiene algo de fe, pero poca. Y en momentos de duda o dificultad vacilan y se hunden. Pero es preferible tener poquita fe a no tener nada de fe. Entonces, por lo menos, ahí tenemos una idea de la manera en que Mateo va presentando a su comunidad.